me dijo gracias por compartir la palabra, pero todavía no he escuchado el mensaje. Los mensajes que su servidor es impresionado por medio de Dios son mensajes fuertes, no son mensajes podríamos decir, mensajes suaves, mensajes de la verdad presente de la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de comenzar con el tema, vamos a tener una palabra de oración, porque esto es muy, muy importante, demasiado importante. Aquellos que puedan ponerse de rodillas, los invito a que se pongan de rodillas, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que moras en el lugar santísimo, en la Santa Jerusalén, venimos delante de tu presencia, pidiéndote que nos llenes de tu Santo Espíritu. Estamos en un momento muy solemne, porque vamos a empezar a dar lectura a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija a toda tu verdad. Te pedimos que tú seas nuestro predicador. Te pedimos que tú seas el que nos des ese pan de vida, Señor. Que tú nos des de esa agua del cielo, para que ya no volvamos a tener sed. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Sé tú propicio de tu pueblo, de todos nosotros, si hemos pecado contra ti, Señor, incluso por aquellos pecados que no nos acordamos. Ten misericordia de nosotros. Y al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dirija a toda tu verdad, porque en Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. 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 Mi nombre es Nicasio López, vengo del área de Fresno, Vaiselia, por aquella área, la área de donde está bien caliente. 106 estuvo ayer, estuvo caliente, y trabajo en donde trabajo, mi uniforme es negro, y a esa temperatura ustedes pueden imaginarse cómo uno sufre, ¿verdad? Con un uniforme negro y trabajando en esa temperatura. Ustedes están bendecidos aquí porque pues se siente lo fresco aquí. Usualmente cuando voy a predicar en Cutler, no se puede predicar con saco, porque está demasiado caliente, hermanos. Y si te pones un saco, está sude y sude, pero gloria sea a Cristo Jesús que aquí está fresco. Participantes de la naturaleza divina es el tema de esta mañana. Antes de proseguir con el tema, quiero hacer una serie de preguntas. ¿Se puede vivir una vida santa con la ayuda de Cristo? ¿Podemos guardar la santa ley de Dios? Obviamente quiere decir que muchos no creen que pueden guardar la santa ley de Dios con la ayuda de Cristo. ¿Puedes vivir una vida sin pecado? ¿Tú crees que puedes vivir tú una vida sin pecado en Cristo? Amén. Si en verdad se puede guardar la ley de Dios, si en verdad nosotros como pueblo remanente de Dios podemos vivir una vida santa en obediencia a su santa ley, entonces ¿por qué razón el pueblo remanente sigue pecando? Nosotros cuando vamos a dar un estudio bíblico, su servidor, cuando era colportor, daba estudios. Nosotros vamos y damos un estudio acerca de la ley de Dios. Y vamos y hablamos y decimos lo que dice la palabra de Dios acerca de la santa ley de Dios. Y acerca del verdadero día de reposo que es el sábado. Entonces nosotros les decimos a las personas que están allá afuera que el día apropiado para adorar a Dios, de acuerdo con lo que dice la palabra, es el día sábado. Muchas gracias. Mas sin en cambio,
Cuando nosotros, y les decimos a ellos que debemos de guardar la ley, pero resulta que cuando ya entran al pueblo remanente, se mira de otra cosa diferente. Y entonces nosotros empezamos a poner muchas excusas. Oh, pues mira, somos carnales. Tenemos tendencias pecaminosas. No podemos vivir una vida sin pecado. Todos pecan. Y entonces muchos usan una frase que no me gusta decir, pero la voy a decir. Muchos usan una frase que dice así: todos son unos hipócritas. No voy a esa iglesia porque todos son unos hipócritas. En la palabra de Dios dice que nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina por medio de la fe en Jesucristo. Pero el problema con el pueblo remanente, dice la palabra de Dios, abran conmigo la Biblia por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 20. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 20, hablándole nuestro Señor Jesucristo al pueblo remanente. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En otras palabras, Cristo Jesús está hablando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que el pueblo remanente de él vive una vida que son tibios. Aquí la palabra tibios, la sierva de Dios lo explica como una autojustificación. En otras palabras, cuando venimos a Dios, como conocemos mucho de la palabra, cuando venimos a Dios, nosotros pensamos que estamos bien. Nosotros pensamos que no tenemos necesidad de Él. Y como resultado nosotros actuamos como fariseos. En el caso de la historia que contó Jesucristo, de dos hombres que vinieron a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo vino y dijo sus obras que hacía con Dios. Cuando él vino y se acercó a Dios, él se acercó a Dios porque se sentía que era digno de Dios. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, ni como este publicano. Doy mi diezmo, ayuno 2 veces por semana, y empieza a decir sus obras. Empieza a decir supuestamente lo bueno que hace, siendo que la palabra de Dios dice que tus obras son como trapo de inmundicia para Dios. Y tenía el descaro de venir y decirle al Padre las obras que estaba haciendo. Esa experiencia del fariseo constantemente se repite en el pueblo remanente. La sierva de Dios menciona que cuando Cristo habla de aquí, en Apocalipsis capítulo 3, al mensaje de la Odisea, al mensaje adventista, un mensaje adventista, dice que en esta condición que están, se encuentran sin amor, sin fe y sin Cristo.
¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios esté sin Cristo? Ahí lo dice. Dice Cristo Jesús que nosotros estamos pobres. Pobres de algo, de un elemento muy codiciado. Un elemento físico muy codiciado, que es el oro. Pero del oro que está hablando aquí no se refiere a ese tipo de oro. Se refiere al amor puro que proviene de Él y a la fe. Como resultado, como estamos tan pobres de eso, de esas dos cualidades, no podemos dejar de pecar constantemente. A pesar de que luego a veces nosotros hablamos de boca y decimos que nosotros servimos a un Dios que lo puede todo, pero cuando se trata de tus tendencias al pecado, tú constantemente pecas. Y más sin en cambio tú así dices que tú sirves a un Dios que lo puede todo. Estamos en graves dificultades. Cuando tú en tu pecaminosidad excusas tu pecado y vienes a la casa de Dios y dices, bueno, pues la casa de Dios es como un hospital. Entonces vienen a la casa de Dios y ya arrepentirse de sus pecados, y cuando se salen del templo de Dios vuelven a su misma vida otra vez. Nunca ha habido un cambio en sus vidas. Nunca son participantes de la naturaleza de Dios. Y así decimos que somos el pueblo remanente de Dios. Voy a salirme un poquito del tema. Si miro a alguien que está durmiendo, voy a despertarlos yo. Porque cuando se está hablando de la palabra, no te vas a venir a dormir a la casa de Dios. Si te vas a dormir, puedes dormirte en tu casa, pero no aquí. Prosigamos con el tema. Como pueblo remanente de Dios, Dios nos ha llamado a vivir una vida santa. Dios nos ha llamado a vivir una vida de ejemplo para los demás. Pero más sin en cambio, así hemos fallado mucho con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Por qué hemos fallado tanto con Dios? A pesar de que tenemos la verdad presente, la verdad para estos días, tenemos el espíritu de profecía, hermanos, donde Dios le daba los mensajes a la sierva de Él, y la sierva de Él nos decía los mensajes a nosotros. Conocemos el pasado, el presente y el futuro, no nomás por medio de la palabra, sino por medio del espíritu de profecía. Y más sin en cambio, el pueblo de Dios, todavía dice Cristo que viven sin amor y sin fe. Porque cuando estás pobre de oro, representa el amor de Dios y la fe que proviene de Dios. Y ustedes lo pueden mirar eso en Testimonios para la Iglesia. Busquen qué significa oro en este contexto. Vamos a mirar algunas razones. En segunda de Pedro, nuestra lectura bíblica, ahí nos dice algunas razones por las cuales el pueblo de Dios sigue en constante pecaminosidad. Miremos lo que dice la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Donde dice que nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas promesas, como la que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas, dice la palabra, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina.
Pero ¿qué tenemos cuando nosotros tenemos esa fe? Cuando nosotros creemos en esas grandísimas promesas y somos participantes de la naturaleza divina, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Ahí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, el pueblo remanente, nosotros como pueblo remanente, no hemos huido de esas corrupciones. En la corrupción, en la carne, tú nunca puedes serle fiel a Dios. Nunca puedes serle fiel a Dios. En Gálatas vamos a mirar otro contexto. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, miremos lo que dice la palabra de Dios, que hay dos tipos de personas, dos tipos, una persona que anda en la carne, una persona que se somete a las cosas de Dios, y obviamente hay personas que andan en la carne y otros que se someten, unas personas que andan en el espíritu de la obediencia, y otras que son hijos de la desobediencia. Versículo 16, comienzo a leer de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora este pasaje ha sido malinterpretado por muchas religiones. Cuando dice, cuando estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. La persona que está bajo la ley es porque anda en desobediencia con Dios. Por ejemplo, si yo cuando me vaya de aquí y empiezo a manejar mal, estoy bajo la ley. Ya estoy quebrantando la ley. Pero si yo me voy bien manejando a mi casa y no voy exceso de velocidad, yo no estoy bajo la ley. No estoy quebrantando la ley. Miremos lo que sigue diciendo la palabra. Y a todos, disculpen, porque sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando tú no estás en el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios no está dirigiendo tu vida, lo que tú estás produciendo solo son puras obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y semejantes a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú y yo vivimos de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, tú no puedes entrar en el reino de los cielos, ni yo tampoco. Con un pecado que tengas en tu vida, tú no puedes ser salvo. Y usted dice, entonces, ¿quién puede ser salvo? Si pecamos. El asunto es que nosotros pecamos porque no huimos de la corrupción, porque no resistimos al diablo. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, la sierva de Dios te explica en el capítulo, ahí en el desierto de todas las gentes, te explica por qué razón Cristo Jesús no cayó. Y la razón por la cual Cristo no cayó en tentación no nomás porque era Dios, Él traía nuestra naturaleza nuestra, porque siempre confiaba en la palabra. Tenía una fe viva en la palabra.
Por eso cuando venía una acusación, venía una tentación, Cristo siempre decía, escrito está. Tenía esa fe viva en la palabra de Dios. Y otra de las razones por las cuales nosotros como pueblo remanente seguimos en pecado es porque dice aquí que no tenemos la fe de Cristo. No tenemos la fe de Cristo. Tenemos una fe como los demonios que nomás creen en Dios, creen que existe Dios, creen que existen los ángeles, pero tiemblan. Pero cuando se trata de una transformación, no hay transformación. Esa es la fe que tiene el diablo. Y eso es lo que está escrito ahí en el deseo de todas las gentes. Investíguenlo, por favor. Creen en Dios. Creen pues vinieron de ahí. Pero no hay una transformación. Y entonces ella hace una comparación con el pueblo de Dios. Dice, así son las personas que no tienen la verdadera fe de Cristo. Creen nomás, creen en Dios, creen en la palabra, pero no hay una transformación verdadera. Y entonces ella te explica lo que es la verdadera fe. Cuando una persona tiene la verdadera fe, que proviene de Dios, es un don de Dios. No nomás vas a tú creer en Dios. No nomás vas a leer la palabra de Dios. Va a haber una transformación en tu vida y en mi vida también. Así es que si tú has estado en la iglesia y has siendo igual todos estos años y tú piensas que te vas a salvar así, dice la palabra de Dios, estas personas no heredarán el reino de los cielos. Para ponérselos un poco más serio todavía, nosotros como pueblo remanente creemos que estamos viviendo en el juicio investigador. ¿Cuántos de ustedes creen en el juicio investigador? Amén. Ese juicio comenzó en el año 1844, de acuerdo con la profecía de la palabra de Dios. Comenzó primero con Adán y Eva, después los muertos que murieron en Cristo, y después el juicio va a terminar con los vivos, con los que han profesado seguir a Cristo, seguir su verdad. El asunto con ese juicio es que es un juicio tan solemne que cuando se hacía el juicio investigador en el pueblo de Israel, ellos se ponían en semejante humillación, en oración con Dios, porque era un día demasiado solemne. Nosotros estamos viviendo en esa época. Y lo más solemne de ese juicio es que tú no sabes cuándo va a llegar tu turno de tu juicio. Tú no vas a estar en el juicio personalmente. Muchos no saben esto. Tus obras están escritas en libros. Libros de las obras. Ahí están escritas todas tus obras y tus pecados también. Si es que no han sido perdonados. Y si es que los sigues practicando constantemente. Entonces cuando venga mi turno del juicio, no que Nicasio López, ok, su nombre está escrito aquí en el libro de la vida, dice que él profesó seguir la verdad, ok, vamos a mirar su libro de sus obras. Mentira, codicia, ok, vamos a borrar su nombre del libro de la vida. Así va a ser el juicio. Y tú no sabes cuándo es tu turno. Ahora me preguntó alguien, y alguien se desanimó con este tema. Y me preguntaron, entonces, ¿qué chiste es ir a la casa de Dios? Si no sé cuándo va a ser mi juicio. ¿Cuándo va a ser el turno de mi juicio? Es lo mismo como cuando tú no sabes la venida de Cristo.
Si tú nunca te preparaste con el Señor y nunca te pusiste a cuentas con Él y no estás queriendo vivir una vida en el Espíritu Santo, ¿qué te hace pensar que vas a estar lista cuando venga Cristo? Claro, nosotros no sabemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de que no sabemos cuándo va a ser el día de tu juicio no hace ninguna diferencia, porque no sabemos cuándo es la venida de nuestro Señor Jesucristo de todos modos. Por eso Cristo Jesús dijo: velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo primero que Cristo dice: caemos en tentación. Por eso es importante ponernos a cuenta con Dios, hermanos. Porque no sabemos, tú no sabes cuándo viene tu juicio delante del lugar santísimo. Y si tú nunca te preparaste, y si tú pensaste: voy a cambiar después, y durante ese tiempo llegó tu juicio, va a ser tu nombre borrado. La sierva de Dios miraba al pueblo, a parte del pueblo que iban todavía a la iglesia a cantar himnos. Iban todavía a la iglesia a abrir la palabra. Y dice ella así: sin saber que su juicio ha sido hecho. Su destino ha sido decidido por el resto de la eternidad. Y nosotros vivimos una vida en pecado, pensando que estamos listos para ese gran tribunal de Cristo. Dios tenga misericordia de nosotros. Jesús dice, hablando cuando vino, Jesús dice: el príncipe de este mundo, en él nada tiene en mí. No había en él nada que respondería a las sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Dice aquí, ni siquiera por medio de un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros, dice la sierva de Dios. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para un conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino a hacernos participantes a nosotros de la naturaleza divina. Así como Cristo fue victorioso, así nosotros podemos ser victoriosos por medio de la fe en Cristo Jesús. Si nosotros seguimos así como vamos, hermanos, no vamos a poder ser salvos. Si Cristo viniera en 2 minutos, ¿tú crees que encontraría pecados sin perdonar en tu vida? Probablemente, quizás sí, quizás se nos olvidaron algunos, ¿verdad? ¿Dios puede llevar a alguien que tenga pecados sin perdonar? No puede entrar pecado en el reino de los cielos. Este mensaje es un mensaje de amonestación. Es un mensaje demasiado solemne. Por eso dijo Pablo: ¿cómo descuidaremos semejante salvación? Tenemos semejante verdad de la palabra. Conocemos todo del espíritu de profecía. Y más sin en cambio así descuidamos nuestra vida espiritual, cayendo en tentación. Luego, después que caemos en tentación, venimos con Jesucristo, le decimos: Señor, perdónanos, he pecado contra el cielo y contra ti. Me perdona Jesucristo por medio de su gracia. Y entonces vuelvo yo otra vez y otra vez a pecar. ¿He experimentado una transformación? No. Debemos aprender de Cristo. Creyendo en Él, tenemos el privilegio de participar en esa naturaleza divina. Entonces quedaremos limpios de todo pecado,
de todo defecto de carácter. Cuando tú vienes y de corazón le pides a Dios, Señor, transfórmame, ayúdame a experimentar un arrepentimiento como el que experimentó David. Cuando David vino y confesó su pecado ante Dios, él no vino con excusas. Oh, pues yo pequé porque esta persona me hizo pecar, me provocó enojo, entonces yo le dije malas palabras, y comienzan a dar excusas. Con Dios, cuando David vino, dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y ustedes pueden mirar su oración que él hizo en el Salmo 51. Salmos capítulo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero él no nomás pedía por un perdón, él pedía por una transformación, hermanos. Él pedía por un cambio de corazón, un cambio de ser. No nomás eso, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso dice la palabra que los que andan en el espíritu andan de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero los que andan en la carne, obviamente, quieren hacer lo que quiere hacer la carne. Cuando tú experimentas un arrepentimiento como el de David en Salmo 51, cuando nosotros, también yo, experimentemos ese tipo de arrepentimiento, entonces vamos a poder dejar de pecar con la ayuda de Jesucristo. Mientras no. Por medio de su gracia son hechos participantes de la naturaleza divina, y así se les capacita, dice la sierva de Dios, para vencer la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Dios es quien nos da el poder para vencer. Los que oyen su voz, los que obedecen sus mandamientos, reciben el poder para formar caracteres rectos. Lo único que tú tienes que hacer es venir y humillarte delante de Dios. Tú no tienes que hacer cambios en tu vida para venir a Cristo o para ser vencedor. Cuando tú vienes a Dios, tú ven tal como eres, tal como vino el publicano. El publicano vino y dice la palabra que no se sentía digno ni de mirar al cielo. Señor, sé tú propicio a mi pecador. Sentía el publicano, sentía la necesidad de Dios, sentía ese anhelo del perdón de Dios. Se sentía incapaz, se sentía como una basura que era. Y dijo Cristo, ¿quién de estos dos fue justificado? En otras palabras, ¿quién de estos dos fue perdonado? Obviamente fue el publicano el que fue perdonado. Y luego dice Cristo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. Cuando lo único que quiere Dios de nosotros es que vengamos tal como somos. Tú no vengas con tus obras. Tú no vengas y le digas a Dios, Señor, mira lo que hice por ti. No vengas tú con tus obras, porque son trapos de inmundicia, dice la palabra. Ven como vino el publicano, Señor, sé tu propicio a mi pecador. Y entonces vas a experimentar el perdón de Dios. Vas a experimentar el arrepentimiento verdadero que proviene de Dios. Mediante la fe en Cristo se hace posible obedecer cada principio de la ley. Aprendamos de las preciosas promesas y tengamos esa fe viva. No esa fe como lo que tienen los demonios. Los demonios creen, pero no hay transformación. Nosotros creemos, a veces no hay transformación también. Entonces dice la sierva de Dios que muchos no tienen fe de Dios. Muchos tienen lo que se le llama presunción. Presunción era lo que tenía el diablo. El diablo creía que existía Dios, que existían los ángeles, y su palabra era de Dios. Pero había una transformación. No había transformación. Y entonces ella dice, y hay muchas personas que viven así. Y dicen, bueno, pues Dios es bueno, Dios me va a perdonar constantemente, Dios me ama. Y dice, eso es lo que quiere que el diablo pienses tú constantemente, porque el diablo sabe que un día va a venir tu juicio
ante el juicio investigador y vas a ser hallado culpable. Porque por medio de qué vamos a ser juzgados? Por medio de la ley de libertad. ¿Cuál es esa ley de libertad? La santa ley de Dios. Si yo como hijo de Dios no me pongo a cuentas con su santa ley, ¿qué me hace pensar que voy a pasar el juicio? Es como muchas personas, ¿verdad?, que tristemente han sido deportadas y las echan para México. Se quedan sus hijos, quedan sus parejas, pero ellos quebrantaron la ley. A veces nosotros esperamos lo mismo. Nosotros esperamos quebrantar la ley, seguir en pecaminosidad, no experimentar un verdadero arrepentimiento, y así pensamos que vamos a ir al reino de los cielos. Qué engaño tan grande está pasando el pueblo remanente. Y esto es para el pueblo remanente. Nosotros vamos y les decimos a los demás que deben de guardar el sábado, porque es el cuarto mandamiento. Pero cuando se trata de los otros mandamientos, nosotros los quebramos. ¿Qué diferencia hace el pueblo remanente entonces? Por eso la sierva de Dios le nombra que es un pueblo a veces sin indiferencia. No hacemos mucha diferencia. La diferencia entre nosotros es que venimos el día del Señor a adorarle, pero durante la semana seguimos en pecado. Dice la palabra que el que quebra uno de estos mandamientos es culpable de todos, ¿verdad? Si una persona quebra el sábado, obviamente quebra a los demás. Si yo miento, soy culpable de los demás. Entonces, ¿qué diferencia estoy haciendo yo? Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dios tiene siempre un pueblo, hermanos, un pueblo que ha vivido una vida santa. Muchos dicen, no, todos son unos hipócritas, nadie puede guardar la ley. ¿Saben por qué mucha gente habla así? Porque ellos mismos andan en pecado. Y cuando andan en pecado, dice la palabra de Dios, dice Cristo, que cuando una persona anda en pecado, son esclavos del diablo. Y cuando son esclavos del diablo, el diablo hace lo que quiere con ellos. Como resultado, muchas de estas personas que son acusadores de los hermanos hacen ciertos ministerios. Y entonces muchos de ellos van a las iglesias. Oh, mira, la hermana no se está vistiendo bien. Ellos no están enseñando la verdad presente. Y a puro atacar, a puro acusar. La sierva de Dios dice que son la mano derecha del diablo. Los que acusan al pueblo remanente son la mano derecha del diablo. Y luego se salen y se llevan unos con ellos y supuestamente están haciendo la obra de Dios. Esa no es la obra de Dios, esa es la obra del diablo. Ahí en la iglesia en una iglesia donde yo estoy, acaba unas personas. No podemos decirles hermanos ya, porque dice la palabra que las personas cuando son apóstatas ya no son hijos de Dios. Estas personas sacaron la mitad de la iglesia literalmente, por una doctrina que tenemos en las doctrinas fundamentales del pueblo remanente. Y empezaron a buscar detallitos. Y empezaron a acusar. Cuidado con esos que empiezan a acusar. Cuidado, porque dice la sierva de Dios que son la mano derecha del diablo. Entonces empezaron a acusar y empezaron a meterles ideas a los demás. Y ahí los tienen, se llevaron la mitad de esa iglesia. Así como el evangelio eterno. Así como lo hace el mismo evangelio eterno. Supuestamente el evangelio eterno. Sacando las ovejas del redil. Robando las ovejas del redil. Dice la palabra de Dios que ¿quién fue el que vino a robar? No fue Dios. No fue Jesucristo, hermanos. Fue el diablo mismo. Y dicen que están haciendo la obra de Dios.
Que Dios nos libre, dice la palabra de Dios en Hebreos, que Dios nos libre en caer en semejante ejemplo de desobediencia. Y obviamente tenemos que orar por ellos. Muchos de ellos ya han decidido su destino. Ellos ya no quieren seguir a veces. Ya ellos ya dicen, ¿sabes qué? Yo ya estoy acá. Nosotros seguimos la verdad presente. Ustedes no siguen nada. Y la verdad presente para ellos es ir y sacar las ovejas del redil. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dice la palabra que el fuego ya está preparado para ellos, para aquellos dirigentes que están haciendo tal cosa. Cuidado con meterte con el pueblo remanente. Cuidado con aquella persona que se mete con el pueblo de Dios, dice la sierva de Dios. Ni siquiera le deben de nombrar Babilonia. Cuando fui a la conferencia general en el 2002, sí se me hace que fue en el 2002 en San Luis, Missouri, 2004 creo. Afuera estaban unas personas con un señalero y decía, Babilonia la grande, la gran ramera, y abajo decía, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios tenga misericordia de nosotros. La sierva de Dios, y dicen que creen en el espíritu de profecía. La sierva de Dios dice, nunca digas que el pueblo remanente es Babilonia. Dice, porque te metes con el mismo poder de Dios. Porque Dios ha investido al pueblo remanente. Dice ella que lo ha investido con el poder de Dios. Cuidado. Ahora la imagen de Dios, aunque la imagen de Dios fue casi borrada por el pecado en Adán, puede ser renovada mediante los méritos y el poder de Jesucristo. El hombre puede estar en su carácter a la misma altura de la imagen de Dios. ¿Ustedes creen en eso? Que nosotros podemos estar a la misma altura del carácter de Dios, dice ella. Y luego dice, pues pueden estar a la misma altura de Dios porque Dios les dé ese poder, porque se los dará, a menos que se vea en el hombre la imagen moral de Dios, a menos que Dios mire su imagen en ti. Dice, aquel nunca podrá entrar como vencedor en la santa ciudad. Si tú no llegas a tener la imagen de Dios, si Cristo no vive en ti, y obviamente si tú sigues en pecado constantemente, dice ella que Dios no vive en nosotros. Y si no tenemos esa imagen, entonces no podemos entrar al reino de los cielos. Pero todavía hay un pueblo remanente, que siguen al Cordero por donde quiera que va. Un pueblo que están dispuestos a decir, aunque Él me matare, yo en Él confiaré. Esperemos que nosotros sigamos al Cordero por donde quiera que Él va. Lo único que tú tienes que hacer es humillarte delante del Cordero. El problema con el pueblo remanente es que tiene mucho orgullo, hermanos. Mucho orgullo porque conocemos mucho de la palabra. Y como resultado venimos a Dios, no porque nos sintamos dignos, no porque tengamos necesidad de Él, sino porque nos sentimos dignos de Él. Hermanos, nunca somos dignos de Dios. Nunca somos dignos de Dios. Por más buenas obras que tú hagas. La única razón por la cual somos dignos de Dios es por medio de la sangre preciosa de Cristo. Y que esa sangre preciosa te cubra a ti y a mí constantemente. Y que ahora podamos decir lo que dijo Pablo. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Así como dijo en Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a mirar ese versículo para terminar. Primera de Corintios capítulo 2. Versículos del 10 al 16.
Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice Pablo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que esa es mi oración, mi petición a Dios, que nosotros podamos tener esa fe de Jesús, que nosotros podamos tener esa mente de Cristo. Como dice Él, cuando estamos en Él, nosotros vamos a llevar mucho fruto. Hermanos y hermanas en Cristo, estamos viviendo en tiempos muy solemnes. Por favor, no descuides tu salvación, porque va a llegar un momento donde viene tu juicio. Y si tú piensas que estando en pecado vas a poder pasar al juicio, no. Cuando tus libros sean puestos con la balanza, con la ley de Dios, esperemos que no sean escritas esas letras escritas con sangre. La sierva de Dios miraba un grupo de personas que tenían unas ropas blancas y unas letras escritas en sus ropas blancas, y en esas letras decía: fue pesado en la balanza, pero fue hallado falto. Entonces ella le preguntó al ángel: Señor, ¿quiénes son esas personas? Y dice: esas personas eran aquellos que en un tiempo guardaban el sábado, pero se apartaron de la fe. Y Cristo en sus ropas les pone: fueron pesados en la balanza y fueron hallados faltos. Letras escritas con sangre. Esperemos que esos no seamos nosotros. Invito al hermano que va a tener el himno, por favor. Y después quiero que mediten ustedes en la predicación, en la palabra, hermanos. No son palabras mías, son palabras de Dios. Que nosotros podamos pensar: Señor, si he descuidado mi salvación, te pido que tú me perdones. Te pido que me ayudes a experimentar un arrepentimiento del cielo. Hermanos, ni el arrepentimiento viene de nosotros, el arrepentimiento viene de Dios. Que nosotros podamos tener ese corazón abierto y que podamos escuchar a Cristo tocando y que le podamos abrir. El único que Él quiere que hagamos, abrirle la puerta. No quiere que hagas obras. Él quiere que tú vengas a Él tal como tú eres. Que Dios me los bendiga. Herido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pesado dejé. Fue allí por fe doy a Jesús y siempre con Él feliz seré. En cruz fue mi Salvador, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe doy a Jesús y siempre con Él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono
de tener la oración final, si alguna persona tiene una enfermedad, está pasando por un problema difícil, vamos a orar, hermanos. Vamos a vengamos ante Dios. Él entiende, yo no entiendo sus problemas, Dios sí. Él te conoce a ti. Y si tú quieres y has tenido problemas en tu vida espiritual y no te has puesto a cuenta con Dios, yo te animo que vengas conmigo. Yo voy a ser el primero de que yo tengo esa necesidad de Cristo, de pasar al frente y tener esa necesidad de Él. Tú no mires a los demás, porque luego dices, no, pues mira, me van a mirar y me da vergüenza. Pero no mires a los demás como los fariseos. Los fariseos pasaban con unas ropas largas y entonces miraban a los demás. Oh, mira, esta persona pues, quiere ser santa, ¿no? Mira, no. Si nosotros pasamos aquí al frente, es porque tenemos una necesidad de Dios. Amén. Es porque estamos pasando por un problema difícil. Mi esposa no pudo estar en esta mañana con nosotros en esta tarde porque tiene un dolorazo de muela. Se la van a sacar el jueves. Se le había quitado el dolor el jueves de la semana pasada. Y dijo, no, pues sí voy a estar lista para ir contigo, a acompañarte allá. No. Me da mucho gusto cuando mi esposa está conmigo. Y ayer no pudo dormir toda la noche, hermanos, con ese dolor. Pido que oren mucho por ella también. Y si me dan otra invitación, voy a estar aquí con ustedes, ¿verdad? Amén. Con ella. Pero vamos a orar por los que tienen alguna enfermedad, un familiar quizás esté enfermo o una petición especial. Y también de una vez vamos a aprovechar el momento para ponernos a cuentas con Dios. Para, pues, Señor, si en algún momento hemos descuidado tu oración, perdónanos. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Vamos a arrodillarnos. Si alguno quiere pasar, ya que estamos arrodillados y tenemos los ojos cerrados, puede pasar, no tenga temor. Dice la palabra que si tú escuchas su voz hoy, no cierres tu corazón, escucha su voz. Si tú escuchas ese toquido en tu corazón, ese toquido de Cristo en tu puerta de tu corazón, por favor ábrele la puerta. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado seas tú, oh Padre. Tú que moras en el lugar santísimo, en la santa Jerusalén. A ti venimos, Señor, pidiéndote que tú seas propicio a nosotros pecadores. Reconocemos, Señor, que a veces hemos descuidado la salvación. A veces la tomamos muy a la ligera, Padre. A veces tomamos muy a la ligera ese sacrificio que hizo Cristo. Perdónanos, Padre, si esa ha sido nuestra situación. Hoy en esta mañana, en esta tarde, ya, Señor, venimos para ponernos a cuenta contigo. Venirnos para decirte, Señor, nuestras necesidades, nuestros dolores. Pero especialmente, Señor, te pido que nos ayudes a experimentar un arrepentimiento del cielo, de ese arrepentimiento que tú das. Que tú nos des ese arrepentimiento como el que experimentó David, oh Padre. Ten misericordia de nosotros. Nosotros no somos dignos de nada, Señor, pero venimos por medio de la sangre preciosa del Cordero, pidiéndote que tú tengas misericordia de nosotros. Oh Padre, venimos porque ¿a quién más hemos de ir? Dice tu palabra. Dice tu palabra que cuando venimos, tú nos miras de lejos y tú te echas a nuestros brazos y nos abrazas. Glorificado y exaltado seas tú, Padre, porque nos amas demasiado. Hoy en este día venimos arrepintiéndonos, Señor, pidiéndote perdón. Pidiéndote que nos ayudes a estar listos para ese día, cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Y pido también, Señor, por mis hermanos y hermanas aquí. Ellos tienen sus peticiones, Señor. Están pasando por tribulaciones quizás tribulaciones personales, tribulaciones de malos hábitos, bueno, de lo que tú los conoces, Señor.
Hoy tu pueblo unido viene aquí pidiéndote que tú tengas misericordia. Gracias, Señor, por escucharnos. Muchas gracias por tu palabra, Padre. Muchas gracias por ese espíritu de profecía que nos has dado. Porque en Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos, y que sigas bendiciendo a tu pueblo remanente aquí en el monte, Señor. Que ahora ya los de afuera ya no miren a mis hermanos, sino que ahora miren tu gloria en ellos. Oh, Padre, gracias por escucharnos. Muchas gracias porque tenemos ese privilegio. Nos das ese privilegio de venir aquí para platicar contigo, Padre. Porque en Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. 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 Amén.